Gracias, Martín, por aceptar esta conversación, y la idea es entender un poco más a fondo la propuesta de Morena respecto a su política petrolera. ¿Cuáles son estos 15 puntos que hoy presentan precisamente? Bueno, voy a exponer estos 15 puntos, pero antes quisiera hacer este comentario. Está discutiéndose una estrategia energética que Peña Nieto ha enviado, y esta estrategia energética se envía precisamente al día siguiente de la detención del Bester Gordillo, con el objeto de que no se conozca. Forma parte de esa estrategia de que el proceso de privatización del petróleo quede escondido, subterráneo, para dar un golpe sorpresivo a la población. La cortina de humo famosa, ¿no? Una tras otra. Es que no es una cortina de humo, sino muchas cortinas de humo, una tras otra, con espectacularidad, aunque sin profundidad para México. La detención del Bester Gordillo, la creación de 2 nuevas cadenas de televisión, cada una son anuncios espectaculares que no van al fondo, porque la detención del Bester Gordillo no significa que se acaba la corrupción en México. Ejemplos hay muchos, ¿verdad? Está el caso de Granier o Yarrington o Moreira, para poner solo algunos. Y luego está en el caso de las telecomunicaciones, pues la creación de 2 nuevas cadenas de televisión. Eso no quiere decir que ya se democratizó la comunicación en México, ¿no? La sociedad civil no ha sido tomada en cuenta para nada, y es un reajuste de tipo empresarial, mercantil totalmente. Ahora bien, en ese marco, Peña Nieto manda su documento para que nadie sepa, para que no haya discusión, para que no haya cuestionamiento. Pero en ese documento se plantean muchos puntos, pero solo me voy a referir a dos cosas. Uno es el aumento consecutivo de los precios de los combustibles, es decir, que seguirán los gasolinazos, y el aumento al gas doméstico, el aumento en el costo de los energéticos. Y al mismo tiempo se plantea en ese documento entregar la construcción de las refinerías a empresas transnacionales, para dejarle petroquímica, refinación a las empresas extranjeras. Lo cual es terrible, porque en otras palabras lo que nos están planteando es que Pemex se reduzca simplemente a ser un vendedor de petróleo crudo sin valor agregado, y que todos los productos petroleros de valor agregado se compren a empresas extranjeras. Y justo en el análisis de esta Estrategia Nacional de Energía, donde por cierto el PRD se abstiene, y de pronto el senador Penchina dice que no tiene nada que ver el documento de la Estrategia Nacional de Energía con lo que es la reforma energética, cuando van vinculadas, ¿no? Totalmente, ¿no? Del documento de Estrategia de Energía, lo que dice el Pacto por México en materia de hidrocarburos, y el objetivo de privatizar el petróleo, la renta petrolera, todo está entrelazado, todo forma parte de una misma visión, ¿no? El Pacto por México dice, en el proemio del apartado de hidrocarburos, dice que el objetivo es la atracción de inversión, o sea, de modo que se trata de atraer la inversión de Pemex, la atracción de inversión extranjera. Dotar a Pemex de un gobierno corporativo. ¿Qué características tendría eso? ¿Habría accionistas en ese gobierno de Pemex? Y luego, con toda contundencia, dice, con toda claridad, un entorno de competencia en refinación, petroquímica, ya no distingue básica y secundaria, y transportación de los hidrocarburos. Entonces, pues, es entregar el conjunto de la industria petrolera. En esos mensajes ocultos, hace rato comentabas la situación de la no utilización de la palabra privatizar en aras de no espantar a la población, porque nadie quiere la privatización. Sin embargo, van de la mano este asunto de transformar, atraer inversión, con la idea de no utilizar esas palabras, de privatizar. Por ahí es la jugada que ellos pretenden.
Sí, por ejemplo, o sea, privatizar es que algo público se vuelva privado. Y esto puede cursar varios caminos, ¿no? Como lo han hecho en otros tiempos, van acotando un espacio público, una empresa pública, una institución pública, mientras que los privados van ocupando ese espacio. Por ejemplo, nunca se acordó privatizar la industria eléctrica. Jamás se votó una reforma legislativa en ese sentido en los años recientes. Sin embargo, apoyados en la ley de 1992 de Carlos Salinas sobre el servicio público eléctrico, aun cuando la reforma de Fox, la reforma constitucional que él proponía, nunca se aprobó, de todas maneras ya privatizaron la mitad de la generación de la energía eléctrica. Entonces, ya la luz que estamos consumiendo en nuestros hogares ya no viene solo de la Comisión Federal de Electricidad, la mitad viene de la que la propia CFE le compra a las compañías extranjeras. Eso es privatización. Claro. O por ejemplo, la contratación de empresas para la exploración de petróleo, o la contratación de empresas para realizar tareas productivas que le corresponden a Pemex. Todo ello son formas de privatizar para que cada vez más vayan ocupando el espacio de la industria petrolera las empresas extranjeras. De toda esta observación que ha hecho Morena de forma muy exhaustiva, pues se desprende precisamente la propuesta que hoy presentan a la opinión pública. ¿Nos podrías hablar respecto a estos puntos? Quiero plantear los siguientes, voy a comentarlos. Planteamos los siguientes puntos. 1. Ampliar la exploración para que tengamos más yacimientos. 2. Está relacionado con lo anterior, disminuir la sobreexplotación de los yacimientos actuales para tener una explotación que sea más equilibrada, más racional y no agotar los yacimientos. 3. Aumentar la inversión en investigación y tecnologías nacionales. Con nuestra tecnología nos hemos defendido muy bien a lo largo de más de 70 años. Entonces podemos tener un desarrollo tecnológico adicional para los nuevos retos. 4. Construir las 5 nuevas refinerías que son necesarias. Y con ello, 5. Dejar de importar gasolinas de Estados Unidos y por lo tanto bajar el precio de las gasolinas. Perdón, Martí, la interrupción ahí, pero es importante porque el argumento de muchos es que no alcanza, ¿sí alcanza, no? Esta es la construcción de la refinería. Por supuesto que sí, con los excedentes petroleros que hubo en el sexenio de Calderón se hubieran construido las 5 refinerías. Totalmente. Pero los excedentes los desviaron para el gasto corriente. 6. Exportar petróleo procesado. Es decir, ahora exportamos petróleo crudo. ¿Y qué están buscando otros países? Pues exportar refinados, procesados, porque tienen un valor agregado y con eso hay una ganancia mayor. Entonces, en lugar de vender petróleo crudo, vendamos petroquímicos, gasolinas. 7. Reintegrar Pemex en una sola empresa nacional. En lugar de que esté fragmentada, generar una integración. Luego, 8. Cancelar contratos leoninos con empresas extranjeras que realizan funciones que puede realizar Pemex. Hay un ejemplo que hemos comentado mucho, que es por ejemplo la compra del famoso Señor de los Mares. Un gran buque, ¿no? Ese buque se compró en 3 veces su valor. Impresionante, se pagaron hasta costos de riesgo y una gran cantidad de sobreprecios. Luego, 9. Cortar de tajo el flujo de recursos públicos al sindicato petrolero que no tienen que ver con prestaciones de los trabajadores. El caso más sonado es Pemex Gate. Fueron recursos que se canalizaron al sindicato petrolero para la campaña electoral del año 2000. Eso no tiene que ver con prestaciones de los trabajadores. 10. Eliminar el enorme volumen de privilegios de la alta burocracia de Pemex. ¿Te acuerdas que hasta le pagaron las cirugías plásticas a la esposa de un director de Pemex? Digo, no estoy en contra de que sea la cirugía plástica, pero que no la pague Pemex. Claro. Luego, 11. Detener la quema del gas que ocurre en los yacimientos petroleros y
aprovechar ese gas para la generación eléctrica y para el desarrollo del país. Y dejar de importar gas. Estamos importando gas, le estamos comprando gas a Repsol cuando tenemos gas y lo estamos quemando. 12. Fijar un porcentaje que aporte Pemex a las finanzas del Estado, de tal forma que Pemex tenga recursos para reinvertir en su desarrollo. 13. Integrar en una sola política energética electricidad, petróleo y otros energéticos. Y aquí cabe toda una política de tarifas. El gas doméstico debe ser mucho más barato, la luz y la gasolina, para que los energéticos sirvan mejor para el beneficio social y para el bienestar social. 14. La absorción de la deuda de Pemex por parte del gobierno federal. Entonces, de tal manera que se libere a Pemex de esa carga y Pemex se pueda desarrollar de mejor manera. Y 15. La incorporación de una estrategia sustentable, de tal forma que se apliquen tecnologías ecológicas en la explotación del petróleo y la generación de electricidad y se impulse de manera pública energías renovables como la energía eólica y la energía solar, porque hasta ahora el campo de las nuevas energías se le está destinando solo a los privados. Y entonces la nación debe asumir también el impulso a las nuevas energías. Esos son los 15 puntos que proponemos. Y con esta acotación que es fundamental, para llevar a cabo estas medidas no se requiere ninguna reforma legislativa.